la semana entrante. Bienvenido a los que se siguen uniendo. Hoy, en esta tarde, tenemos una conferencia bien importante, una persona muy importante para nosotros, un profesional muy especial, con el que hemos contado desde el día 1 y estamos muy agradecidos de tenerlo con nosotros. En esta primera conferencia internacional del domingo por la tarde, vamos a estar hablando de la ciberterapia, ¿no? Las nuevas competencias del e-terapeuta. ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo ha surgido este rol del e-terapeuta? Vamos a estarnos actualizando sobre las conductas adictivas actuales posteriores al confinamiento. Vamos a hablar de la ciberterapia, identificar las plataformas, los sistemas, las aplicaciones seguras, y un montón de cosas que tiene esta persona tan importante para ofrecernos. Quien nos acompaña esta tarde se llama Iván Alsina. Iván Alsina es un profesor, psicólogo universitario, experto en innovación tecnológica en el diseño de aplicaciones de realidad virtual aumentada y salud mental. ¿Quién mejor que él para que nos acompañe con esta conferencia? Actualmente Iván es profesor asociado en la UBIC-UCC, donde imparte diferentes asignaturas relacionadas con el uso de las TIC y la intervención psicológica. Además es el director científico de RelaxVR en Estados Unidos, director del Instituto de Ciberpsicología en Armenia también. Y por supuesto miembro del grupo de investigación en emociones, salud y ciberpsicología. Yo creo que este es un breve resumen de todo lo que hace Iván y ya lo tenemos por aquí, te estoy viendo, Iván, bastante puntual, bastante comprometido con nosotros. Bienvenido, Iván. Estamos aquí para recepcionarte con todo el cariño y el aprecio. Puedes encender tu micrófono y la pantalla va a ser toda tuya. Vale, gracias por la introducción. Voy a compartir mi pantalla, a ver si podéis ver mi presentación de PowerPoint y me lo confirmáis. Vale. Ahora veis mi pantalla, ¿verdad? Sí. Justo ahora la estoy viendo, se está empezando a compartir. Vale, vamos a esperar unos segundos que se acaba de compartir y ya inicio. Un segundo. Ahora sí, estamos ok con tu presentación. Vale, pues a ver qué hora tenemos. Pues vamos a iniciar ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que en Armenia ya estamos ya más o menos por la noche. En Latinoamérica me imagino que es más o menos las 3 aproximadamente, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar y pues ya me han presentado, pero bueno, me presento muy brevemente. Mi nombre es Iván Alsina. Y a modo de presentación personal, pues deciros que soy psicólogo, terapeuta, que no soy ingeniero, ni informático, ni diseñador, que soy psicólogo. Lo único que a lo largo ya de los últimos 18 años de mi vida, ya más o menos la mitad, bueno, me he especializado pues, en el diseño, el desarrollo, la implementación, la validación, el uso de diferentes tipos de aplicaciones tecnológicas, sobre todo basadas en las tecnologías más inmersivas, emergentes, disruptivas, que tenemos a disposición del psicólogo a día de hoy, como puede ser pues, no sé, la realidad virtual, la realidad aumentada, apps para dispositivos móviles, etcétera, y que estamos utilizando tanto en el ámbito de la intervención psicológica como también en el ámbito de la educación. Y precisamente yo creo que el principal objetivo o la principal misión de esta conferencia de hoy es, en primer lugar, acercaros un poco más el ámbito en el cual nos situamos, el ámbito de la ciberpsicología, con lo cual lo que haremos aquí será muy brevemente ver de qué estamos hablando, qué es eso de la ciberpsicología y sobre todo ver qué tipo de tecnologías podemos utilizar en nuestra práctica clínica normal, habitual y diaria. Y a partir de aquí ya me centraré en un tipo o una categoría de tecnología más concreta y más específica, como es la teleterapia, la terapia online. Y en este caso, revisando las anteriores, ¿verdad?, conferencias y ponencias, he visto que más o menos ya se ha hablado de la telepsicología, de la terapia online, con lo cual no entraré en grandes disquisiciones teóricas, ¿verdad?, sobre qué es la terapia online o cuáles son sus ventajas o cuáles son sus limitaciones, porque eso más o menos ya lo hemos visto. Me centraré básicamente en un aspecto que es fundamental, que es obligatorio por normativa y por ley y que también es muy desconocido y el motivo es que hay muy pocas
acciones formativas, aún a día de hoy, sobre tecnología y psicología. En particular, me centraré en las medidas que debéis tener en cuenta para poder mantener la confidencialidad de vuestros pacientes online. Como os digo, será esta parte más o menos práctica, os daré algunos tips, recursos, enlaces, para que podáis mantener la confidencialidad de vuestros pacientes, que aún a día de hoy hay muy pocos psicólogos y psicólogas que lo tienen en cuenta. Pues bien, vamos a iniciar recordando cómo las TIC, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues, ¿verdad?, han modificado de una forma drástica la forma en la cual las personas nos comunicamos, nos relacionamos y en general vivimos, y cómo el campo que nos ocupa, el campo de la salud mental, de la intervención psicológica, no es y no debería ser, ¿verdad?, una excepción a las tendencias más propias del siglo XXI. Y de hecho, cada vez empieza a ser más habitual, más frecuente que los psicólogos y psicólogas, aunque sea de una manera muy puntual, aunque sea simplemente utilizando el correo electrónico, empiezan a integrar algún tipo de tecnología en su práctica clínica normal, habitual y diaria. Pues bien, este nuevo movimiento está dando paso a una nueva disciplina, a un nuevo ámbito, incluso os diría a una nueva profesión, a una nueva salida laboral para el psicólogo, y que solemos denominar la ciberpsicología. Bien, aquí sobre la ciberpsicología hay un montón de definiciones, unas más amplias, las otras más concretas, pero bueno, para los propósitos de la conferencia de hoy nosotros podemos entender o podemos conceptualizar la ciberpsicología simplemente como el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, para mejorar los procesos de la atención sanitaria, sociosanitaria o psicológica. Y aquí lo que es interesante dentro de la ciberpsicología es que nosotros solemos trazar una primera división, una diferenciación entre lo que por un lado conocemos bajo el nombre de tecnología positiva. Entonces, ahora no veo las cámaras porque estoy compartiendo pantalla, pero no sé si habías escuchado hablar de eso, de exactamente qué es la tecnología positiva. Bien, cuando hablamos de tecnología positiva, aquí utilizamos las TIC, pero no para tratar un trastorno psicológico, no para tratar como tal, ¿verdad?, un problema de salud mental, sino que las utilizamos simplemente para mejorar la calidad de vida de la población general, para mejorar el bienestar físico, el bienestar emocional, etc. Ejemplos de tecnología positiva los tenemos sobre todo en esta gran multitud y explosión de apps que hay a día de hoy, mediante las cuales el usuario puede aprender, puede practicar, puede utilizar diferentes técnicas de relajación, de meditación, de mindfulness, etc. Algunas de las aplicaciones más conocidas, si queréis explorar ya después de la conferencia, serían a nivel mundial las más famosas, las más conocidas, os diría, las Kardashian en este tipo de aplicaciones son Calm y Headspace, con aplicaciones, repito, muy conocidas. A nivel español, y que están disponibles en castellano, probablemente las más conocidas, o que como mínimo hay estudios y han sido, bueno, más o menos validadas, tenéis aplicaciones que en parte son gratuitas, como Aire Fresco o la aplicación de Intimind. Os digo, después de la conferencia ya te podéis buscar y explorar. Ahora bien, nosotros preferimos ir un paso más allá de estas apps para dispositivos móviles. Y en nuestro caso hemos empezado a utilizar aplicaciones basadas o bien en el uso de vídeos 360 grados o bien en el uso de la realidad virtual. Aquí tenemos una gran variedad de aplicaciones, pero bien, a modo de ejemplo y para situarnos, os quiero mostrar un vídeo muy breve, 1 o 2 minutos, de una aplicación excelente, una aplicación de realidad virtual que nos sirve para practicar técnicas de relajación, como puede ser la respiración controlada, que veréis que es súper atractiva y por unos precios realmente muy accesibles. Esta aplicación se llama Trip y el precio es de unos $30. Pongo el vídeo, vemos en qué consiste la tecnología positiva y vemos el ejemplo del Trip.
Profesor, disculpe, pero no se escucha el audio. A lo mejor al compartir pantalla, si os parece, dejo el vídeo, al menos que veáis lo visual y el texto para hacernos una idea, y a partir de aquí ya compartimos el PowerPoint y los vídeos, los paso a la organización y después los podéis visualizar. Perfecto, gracias. Fijaros cómo hay ejercicios interactivos, en este caso de inspirar, mantener el aire y expirar, y que se utiliza sobre todo para practicar la respiración controlada. Un buen ejemplo, comentábamos, de tecnología positiva, uso de las TIC, en este caso realidad virtual, pues eso, no para tratar un problema, sino para mejorar la calidad de vida, el bienestar emocional. Bien, y vemos, aunque no escuchamos, cómo es esta aplicación de TRIP, repito, un buen ejemplo de tecnología positiva. Y por otro lado tenemos lo que aquí sí llamamos la ciberterapia. En la ciberterapia aquí sí utilizamos una amplísima variedad de tecnologías, desde realidad virtual, realidad aumentada, decíamos apps para dispositivos móviles, sistemas de inteligencia artificial, etcétera, para tratar, entre comillas, un problema, para tratar un trastorno psicológico. Ejemplos de ciberterapia los tenemos en las aplicaciones de realidad virtual que estamos desarrollando en República Dominicana. No sé si hay alguien por ahí de República Dominicana. Bueno, en la Universidad de la Pucamaima hemos creado diferentes aplicaciones dirigidas al tratamiento de trastornos relacionados con la ansiedad. Trastornos relacionados con la ansiedad, como puede ser pues, el trastorno de pánico con OSIN, agorafobia, como puede ser el trastorno obsesivo compulsivo, etc. Y aquí lo que hemos hecho, y pondré también un vídeo, es crear diferentes escenarios de realidad virtual relacionados con los miedos, con los temores de nuestros pacientes. Así, por ejemplo, en la aplicación que se llama Virtual Reality Agorafobia, que más o menos podéis imaginar a qué trastorno se dirige, ¿verdad? Hemos creado 4 mundos virtuales, repito, relacionados con las situaciones más difíciles de estos pacientes. Un primer escenario virtual pues, representa que el paciente está en casa, pero deberá salir a la calle, algo que ya empieza a ser complicado para un paciente con agorafobia. Un segundo mundo virtual consiste en una plaza y además en esta plaza podemos ir manipulando en tiempo real el nivel de dificultad, el nivel de ansiedad que queremos inducir mediante, por ejemplo, el número de personas que hay en esta plaza. Tenemos un ascensor en el cual también podemos manipular diferentes parámetros o bien, finalmente, el medio de transporte. En este caso, fijaros cuál es la gran ventaja que nos ofrece la realidad virtual. La gran ventaja que nos ofrece es que podemos crear jerarquías de exposición personalizadas y adaptadas a las características, a las necesidades, a la evolución de cada uno de nuestros pacientes. Y esto, ¿verdad?, es muy difícil, si no imposible, de conseguir con la exposición en vivo. Y en relación a la exposición en imaginación tenemos que la realidad virtual, y eso es así porque hemos hecho diferentes estudios científicos y que hemos publicado, la realidad virtual nos permite inducir emociones, reacciones y pensamientos que son prácticamente iguales, que son prácticamente idénticos a los que se darían en el mundo real. Esto es también muy difícil de conseguir con la exposición en imaginación. Y gracias a este efecto lo que encontramos es que los resultados, cuando utilizamos realidad virtual, sí se generalizan al mundo real. Y esto no suele ocurrir cuando utilizamos la exposición en imaginación. Pero bien, de nuevo, y para tener un ejemplo, vamos a ver, que no escuchar, por lo que veo, un vídeo en el cual podréis ver qué escenarios virtuales y qué parámetros podemos manipular en estos escenarios virtuales dirigidos al tratamiento de la agorafobia.
Ya subiré después los vídeos, pero bien, veis diferentes mundos virtuales relacionados con los miedos del paciente y en cada uno de estos ambientes virtuales como terapeutas podemos manipular diferentes parámetros con el objetivo, como comentábamos, de crear estas jerarquías de exposición adaptadas a las necesidades, a la evolución de cada uno de nuestros pacientes. Además, se trata, como después comentaremos, de una tecnología muy asequible. A día de hoy, cualquiera de nosotros puede tener su propio equipo de realidad virtual. Después os lo muestro por 8 o 10 euros. Y además este tipo de aplicación, que ya sé que en un principio puede parecer muy costosa, pues se están comercializando por 5 o 10 euros. Con lo cual, no tengáis esta imagen de la realidad virtual aumentada de hace 10, 15 años, porque hoy en día es fácil de utilizar, es asequible y es efectiva. Bien, hemos visto dos ejemplos, uno de tecnología positiva y la otra de ciberterapia. Pero fijaros que aquí podemos trabajar ciertos elementos, ciertos aspectos que realmente son muy difíciles de trabajar y creo, no estoy seguro que se comentó en alguna otra conferencia, podemos abordar elementos que son muy difíciles de abordar mediante la terapia online. Por ejemplo, la relajación. Es ciertamente algo difícil utilizar la relajación online y a través del monitor, del ordenador y a través de un sistema de videoconferencia. Y aún más, probablemente, cuando aplicamos técnicas de exposición a través del monitor del ordenador, utilizando el sistema de videoconferencia, etc. Con lo cual, fijaros que encaja, compagina muy bien utilizar este tipo de tecnología, utilizar la realidad virtual de forma conjunta con la terapia online para superar algunas de las limitaciones más intrínsecas, más propias de la telepsicología. Con lo cual, como vemos, en general tenemos que aquí en la ciberpsicología no se trata solamente de utilizar, pues no sé, la videoconferencia para tratar, ¿verdad?, un trastorno psicológico, sino que aquí podemos utilizar una amplísima variedad de tecnologías para abordar propósitos clínicos muy variados y que van más allá de la intervención psicológica. En este sentido, un ejemplo puede ser el ámbito de la evaluación. En este caso, utilizamos también la realidad virtual para ir un paso más allá de los test más tradicionales a lápiz y papel. Y ahora, ahí como ejemplo, intentad pensar, visualizar alguno de los test psicológicos que soléis utilizar. Intentadlo ver, intentadlo visualizar. Y si os fijáis en cuáles son algunas de las limitaciones, están en que probablemente este test lo que hacemos es presentar estímulos simples, estímulos aislados, estímulos sin ningún tipo de contexto. Pero el mundo real no es tan simple, no es tan perfecto, ¿verdad?, como lo que tenemos en los test más tradicionales. Y es aquí donde utilizamos la realidad virtual. Con realidad virtual podemos representar lo complejo que es el mundo real y que no es tan simple, ¿verdad?, como los test más tradicionales. Podemos representar las interacciones sociales que se dan en el mundo real y lo más importante, el paciente debe realizar tareas que son también mucho más parecidas a las tareas que deberá realizar en el mundo real. Con lo cual, fijaros que utilizando este tipo de tecnología, en este caso, realidad virtual, podemos mejorar, incrementar la validez externa o ecológica de las pruebas más tradicionales. Pero en general, fijaros aquí, como en psicología, y este es uno de los problemas que tenemos probablemente, estamos utilizando, bueno, test, recursos, procedimientos y estrategias que son prácticamente los mismos que hace 50, que hace 60 años. Esto sería inimaginable, ¿verdad?, en otros ámbitos de la salud. Con lo cual, como mínimo, es importante conocer qué tipo de tecnologías podemos utilizar y cómo, cuándo, por qué integrarlas en nuestros procedimientos. También no estamos utilizando las TIC, estamos utilizando, en este caso ya no hablamos de realidad virtual, estamos hablando de apps para dispositivos móviles y que estamos utilizando para la prevención de ciertos trastornos psicológicos, en particular trastornos relacionados con la ansiedad. Y aquí os pongo el ejemplo, por ejemplo, pues no sé, de un paciente bipolar. Como sabéis, los pacientes bipolares tienen diferentes episodios, ¿verdad? Episodio maníaco, episodio depresivo, etc.
Pues bien, utilizando este tipo de aplicaciones que se están desarrollando, por ejemplo, en Barcelona, nosotros podemos identificar con 1 a 2 semanas de antelación y una eficacia que se sitúa más o menos en el 75-80%, podemos identificar si este paciente, pues eso, en 1 o 2 semanas puede acabar desarrollando un episodio maníaco o un episodio depresivo, con lo cual podemos aplicar una técnica de intervención de manera preventiva y antes que se acabe desarrollando este trastorno. Más allá de ello, otro de los usos más habituales de las nuevas tecnologías está en evaluar, está en monitorizar a nuestros pacientes, pero monitorizarlos y evaluarlos mucho más allá, ¿verdad?, de los muros de nuestro despacho, de nuestra consulta, monitorizarlos en tiempo real, monitorizarlos mientras se encuentran en situaciones de su vida cotidiana y monitorizarlos más allá de los elementos subjetivos, cognitivos, que es lo que hacemos cuando utilizamos los autorregistros más tradicionales y a lápiz y papel. Aquí lo que hacemos es utilizar de forma combinada apps para dispositivos móviles y wearables, un wearable quizá el más conocido sería el del Fitbit, ¿verdad?, para evaluar el aspecto cognitivo, como siempre, pero también para evaluar la esfera fisiológica, conocer, por ejemplo, cuál es la tasa cardíaca de mi paciente a lo largo del día, evaluar la dimensión motora, cuántos kilómetros anda, por ejemplo, mi paciente con obesidad. Fijaros, por tanto, que de nuevo se trata de tener datos que son mucho más ricos, mucho más completos, que vienen de la vida cotidiana del paciente. Y estos datos son los que trabajamos después cara a cara con nuestros pacientes. Y finalmente, también mencionar que estamos utilizando tecnologías tan inmersivas, emergentes y que están de moda, ¿verdad?, como la realidad aumentada, como la inteligencia artificial, etcétera, para entrenar habilidades y competencias tanto en el profesional de la salud mental, pero sobre todo en los propios pacientes. Y cuando hablo de entrenar habilidades y competencias en nuestros pacientes, me refiero a entrenar, pues, habilidades sociales, técnicas de asertividad, habilidades de oratoria, etc. Con lo cual, como hemos comentado, estamos en un ámbito muy complejo, un ámbito en el cual podemos utilizar una gran cantidad de tecnologías para abordar propósitos clínicos que realmente son muy variados. Pues bien, para poner un poco de orden en el ámbito de la ciberpsicología, pues yo mismo identifiqué 3 categorías de tecnologías que podemos utilizar en nuestra práctica clínica normal, habitual y diaria. Naturalmente que estas categorías no son ni exhaustivas ni son mutuamente excluyentes, sino son simplemente para orientarnos y tener una referencia. Fijaros, el primer tipo de tecnologías hace referencia a las tecnologías inmersivas como la realidad virtual y la realidad aumentada. Antes lo estábamos comentando en el vídeo, se trata de tecnologías a día de hoy económicamente muy asequibles. Así, por ejemplo, nosotros solemos utilizar cascos de realidad virtual de este estilo, no sé si se ve bien por la cámara. Estas se llaman Oculus Quest 2 y tienen un precio, eso sí, de unos 300 € aproximadamente. Pero tenemos opciones que son igualmente efectivas en escenarios clínicos, como son las Google Carwalk, no sé si las conocéis, estas serían las Google Carwalk, y en este caso utilizamos el smartphone para facilitar la experiencia de realidad virtual. Situaríamos el smartphone dentro de las Google Carwalk, cerramos, os digo, por un precio de 8 o 10 € tenemos nuestro primer equipo de realidad virtual. Por tanto, equipos que son económicamente accesibles, que son muy fáciles de utilizar y que son eficaces. De hecho, el uso de la realidad virtual y aumentada en el ámbito de la salud mental, ni mucho menos, es nada nuevo. Pensar que las primeras experiencias se realizaron en los años 90, en particular en el año 1992, que eso eran los Juegos Olímpicos de Barcelona. Con lo cual, ya disponemos de prácticamente 30 años de estudios científicos, de estudios controlados, que avalan, que validan el uso de este tipo de tecnología en la práctica clínica. El segundo grupo de tecnologías hace referencia al mHealth, o aquí deberíamos decir mMobile Health, y en este caso este tipo de tecnología se basa en el uso de dispositivos móviles.
dispositivos móviles como el smartphone, como la tablet, como estos wearables, como los gadgets y que también estamos utilizando en la intervención psicológica. Básicamente la utilizamos con dos objetivos o propósitos principales. Por un lado, las estamos utilizando para recetar, prescribir apps a nuestros pacientes. Recetamos apps para que los pacientes alguna cosa hagan como tareas para casa. Esta cosa puede ser pues, practicar técnicas de relajación, esta cosa puede ser completar autorregistros electrónicos, esta cosa puede ser entrenar habilidades sociales, etc. Pero es un concepto que sí quería introducir en la conferencia de hoy, recetar, prescribir apps como tareas para casa. Y por otro lado, utilizamos el mHealth, en este caso, pues hemos dicho antes, para monitorizar a los pacientes en tiempo real, mientras estos se encuentran en situaciones de su vida cotidiana y además hacerlo en diferentes dimensiones, la cognitiva, la fisiológica y la motora. Y finalmente tenemos que el último grupo de tecnologías hace referencia a la telepsicología, donde situamos la terapia online. Bien, a partir de aquí ya me centro en la terapia online. Veremos muy brevemente qué es eso de la terapia online, que yo creo que ya lo habéis tratado y abordado en otras conferencias. Y a partir de aquí ya me centro en las medidas, y eso es fundamental y obligatorio, medidas que debéis tener en cuenta para preservar la confidencialidad de vuestros pacientes y adaptaros a las actuales legislaciones de telesalud y de protección de datos, tanto en Europa como en los países de Latinoamérica. Pues bien, a la hora de definir, a ver, exactamente qué es eso, ¿verdad?, de la terapia online, sí que me gusta partir de esta definición que proporcionó Súcula ya en el año 2012, que no se me hace tan antiguo, eso ya hace como 10 años. Bueno, Súcula definía la terapia online pues simplemente como la provisión de servicios de atención psicológica a distancia y empleando tecnologías de telecomunicación, empleando herramientas de telecomunicación. Bien, aquí, como veis, no debemos utilizar como sinónimos, como si fuera lo mismo, terapia online y la videoconferencia. De hecho, dentro de la terapia online podemos introducir otras herramientas como puede ser, pues no sé, el correo electrónico, probablemente ya lo estáis utilizando, ¿verdad?, con vuestros pacientes, cómo puede ser el uso de sistemas de mensajería instantánea, cómo pueden ser estas apps que estamos recetando y prescribiendo y que antes comentábamos, e incluso el caso de la realidad virtual siempre que la utilicemos a distancia. Con lo cual, fijaros que aquí lo que tenemos en la terapia online es una distancia física, esperemos que no emocional, entre el paciente y el terapeuta. Una distancia física que se convirtió en una necesidad, en una obligación, sobre todo en esta época de pandemia y de COVID-19. Y decimos que fue una obligación porque es que se trataba de la única manera que podíamos continuar ofreciendo nuestros servicios de atención psicológica a nuestros pacientes. Y hablamos también de una necesidad o una obligación porque es que era la única manera que teníamos de poder pues, ayudar o acompañar al exponencialmente grande número de casos nuevos de ansiedad, de estrés, de depresión, etc. Con lo cual aquí lo que nos encontramos fue, por un lado, una demanda muy fuerte de terapia online y que aún continúa a día de hoy. Por un lado, esta fuerte demanda, pero por otro lado, profesionales muy poco formados, ya no solamente en terapia online, sino en el uso de las TIC, en el ámbito de la intervención psicológica. Quizás os enteréis, reflejados profesionales que de una manera muy rápida, muy abrupta, se tuvieron que pasar a la terapia online. Y como veremos, la terapia online, saber practicar terapia online, no es tan sencillo como abrir el ordenador o la computadora, abro el sistema de videoconferencia, inicio la terapia, ni mucho menos. Y dentro de este contexto es donde intervienen estos aspectos legales, éticos y deontológicos fundamentales y relacionados con la práctica de la terapia online. Y aquí resulta esencial que el psicólogo llegue a conocer las leyes, la legislación en telesalud de sus respectivos países. Aquí en Europa, por ejemplo, nosotros nos debemos regir por el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos. Y en el RGPD es probablemente la legislación, el reglamento
más exigente que hay alrededor del mundo. Con lo cual aquí, si os adaptáis al RGPD, que es lo que después mostraré, si os adaptáis al RGPD, os estaréis adaptando a las legislaciones en telesalud de vuestros respectivos países en Latinoamérica. Pero bien, aquí en general lo que tenemos es que prácticamente todas estas legislaciones, reglamentos en telesalud y protección de datos tienen aspectos muy en común, y estos aspectos en común tienen relación sobre todo en el hecho de que es el psicólogo o la psicóloga quien debe estar informado y actualizado sobre las medidas necesarias para mantener la protección de los datos y la privacidad de los pacientes. Es decir, y este es el punto importante, es el psicólogo quien es el responsable del tratamiento y de la protección de los datos. Y que sea el responsable significa que si alguna cosa pasa, que si estos datos más sensitivos del paciente salen a la luz o hay alguna vulnerabilidad en vuestro sistema que utilizáis en el ámbito de la intervención psicológica, que vosotros sois los responsables significa, y siendo pragmáticos, que las sanciones también irán para vosotros. Y no penséis que esto es una cosa que nos queda muy lejos. Yo hace más o menos poco, hace unos meses, tuve una alumna de máster, estaba trabajando en un centro más o menos grande y no estaban tomando las medidas de seguridad necesarias. Bueno, hubo algún problema, alguna vulnerabilidad en su sistema y tuvieron una sanción de 30.000 euros, con lo cual cuidado con esto. Y en Europa hubo también un caso súper conocido que ocurrió en Finlandia, más o menos debería ser en octubre, noviembre del año pasado. Fijaros, en Finlandia las clínicas más conocidas son las clínicas de Vastaamo. Las clínicas Vastaamo en Finlandia tenían unos 20 centros de psicología y tenían, bueno, miles de pacientes. Bien, dentro de este contexto, ellos no estaban utilizando sistemas y aplicaciones seguras para mantener la confidencialidad de sus pacientes. Y ocurrió lo que ocurrió, que en esta época de pandemia y que los hackers, ¿verdad?, estaban más atentos a este tipo de intervención psicológica basado en el online, hackearon sus sistemas y robaron la información de todos sus pacientes. Robar la información significa acceder a todos los historiales clínicos. A partir de aquí, lo que hicieron estos hackers fue poner en Internet 300 historiales clínicos de los pacientes y a partir de aquí chantajearon a las clínicas Vastaamo, los chantajearon creo que más o menos con $500.000 euros para no revelar más información y chantajearon también a los propios pacientes, os digo, clínicas de intervención psicológica, de psicoterapia, chantajearon a los propios pacientes con 200, 500 euros, dependiendo de las características de cada paciente. Imaginaros eso, lo que supone para el paciente ver revelada toda su información privada, resultados en sus cuestionarios, el diario del terapeuta, etc. Y no solamente eso, sino la falta de credibilidad de estos centros. Pues bien, para que precisamente que no nos ocurra eso, sí quería dedicar esta más, como vamos de tiempo mal, ¿verdad? Bueno, quería dedicar esta segunda parte de la conferencia a daros recomendaciones más concretas, a daros unas medidas iniciales básicas y fundamentales que debéis tener en cuenta precisamente para que no os ocurra lo mismo que las clínicas Vastaamo y que os podéis adaptar al Reglamento General de Protección de Datos en Europa y a las leyes en telesalud en los países de Latinoamérica. Pues bien, todo ello empieza con algo tan básico, tan fundamental y tan obvio, pero que no siempre se tiene en cuenta, como es partir, aunque practiquemos la terapia online, partir de un marco formal, un marco profesional y un marco bien diferenciado de nuestra vida personal. Y partir de un marco formal, profesional, diferenciado de nuestra vida personal significa, y os digo, aunque parezca muy obvio, no todo el mundo lo tiene en cuenta, significa utilizar un ordenador y un smartphone exclusivamente para vuestra práctica profesional. Y de hecho aquí podéis trazar el paralelismo con la terapia convencional o presencial. En la terapia convencional o presencial
Vosotros no haríais un proceso de intervención psicológica, pues no sé, en un bar, en un restaurante, en una plaza, en la calle. Eso es lo mismo. Utilizar un ordenador para todo sería lo mismo que hacer un tratamiento presencial en un bar o un restaurante. Con lo cual, la primera norma debería ser utilizar un ordenador o una computadora y un smartphone o un celular única y exclusivamente para vuestra práctica profesional. Además, y aunque sea muy obvio, solamente recordar que este ordenador y este smartphone deberían tener una contraseña de inicio. Y aquí es lo mismo también que la terapia presencial. Imagino que en vuestro centro de psicología tenéis una llave, ¿verdad?, para abrir y cerrar la puerta. Lo mismo ocurre con el ordenador. En lugar de tener una llave, pues deberéis tener esta contraseña. Deberíais tener instalado un antivirus y que este antivirus esté actualizado. Mucho cuidado con las aplicaciones que tenéis instaladas en el ordenador y en el smartphone. Y aquí mi recomendación sería que tuvierais un ordenador y un smartphone lo más puros y vírgenes que sea posible, con el mínimo de aplicaciones. De hecho, cuando vosotros estáis instalando aplicaciones, sobre todo en el smartphone, os debéis fijar muy bien qué permisos dais a estas aplicaciones, ¿verdad? Siempre bajamos aplicaciones, yo también, las instalamos y no revisamos la letra pequeña. Pues bien, aquí, si os fijáis en estas aplicaciones, lo que estáis haciendo es dar a alguna de las aplicaciones permiso para grabaros a través de la cámara. Estáis dando permiso para que se grabe a través del micrófono lo que estáis hablando. O incluso en algunas aplicaciones, al dar a aceptar tal cual, y eso es así, estáis dando permiso pues para acceder a vuestro correo electrónico, a vuestra agenda, a vuestros contactos, a vuestro Google Drive, etc. Imaginaros qué es lo que sucede si aquí tenéis datos sensitivos de vuestros pacientes. Con lo cual, ordenadores y smartphones puros y vírgenes en la medida de lo posible. En el ámbito de la terapia online, también sobre todo comprobar la conexión del Wi-Fi, decimos en España, Wi-Fi en Latinoamérica. Bueno, comprobar muy bien la conexión vuestra y del paciente, puesto que en ocasiones no llega bien el Wi-Fi dependiendo de dónde estáis dentro del centro. Si veis que no llega bien la conexión, pues simplemente no utilicéis el Wi-Fi, podéis utilizar directamente el cable de Internet, de Ethernet. Y finalmente buscar un lugar tranquilo y privado, tanto para vosotros como para los pacientes. Y esto os lo digo porque, sobre todo en esta época de pandemia, sí me he encontrado con pacientes que querían hacer un proceso de intervención psicológica, pues no sé, desde la calle, desde un bar cuando era posible, etc. Eso no lo podemos aceptar. Por eso os decía, debemos ser formales y profesionales y tener, en definitiva, el mismo nivel de exigencia en la terapia online que en la terapia presencial. Segunda medida que debéis tener en cuenta es que si tenéis una página web en la cual ofrecéis vuestros servicios de atención psicológica, esta página web en Europa también se debe adaptar al Reglamento General de Protección de Datos. Y que se adapte al Reglamento General de Protección de Datos significa que debe contener ciertos documentos y ciertos textos. Ahora no entraré en estas particularidades, pero bien, son textos de la política de privacidad, de la página web, la política de cookies, etc. Bueno, simplemente que sepáis que eso existe, que la página web no la podéis crear tal cual, que hay una serie de requisitos y si queréis más información al respecto, pues la persona de referencia en España, os le he anotado aquí, que es Marina Broca. Ella está especializada en acompañar diferentes tipos de profesionales, sobre todo del ámbito de la salud mental, en adaptar su página web al RGPD y a las diferentes legislaciones. Con lo cual, aquí os he puesto su cuenta de Twitter y es muy recomendable que la sigáis. Más allá de ello, y como tercera medida inicial, básica, fundamental, estaría en utilizar una conexión a Internet que sea segura y sea confidencial. Y en este sentido, lo que os recomiendo es que en este ordenador y smartphone concretos y que utilizáis exclusivamente para propósitos profesionales, no es necesario, quizás en vuestro ordenador personal, utilicéis un servicio de VPN. No sé si habías escuchado hablar, no veo las cámaras, no veo las caras.
si habéis escuchado hablar de estos servicios de VPN. Yo creo que algunos de vosotros sí, no veo las caras, pero imagino que alguien dice que sí, y probablemente estáis utilizando los servicios VPN no para el ámbito de la salud mental, sino para acceder, ¿verdad? Después ya miraré el vídeo y veré las caras, pero probablemente lo utilizáis para acceder a algunos servicios de Netflix que no están disponibles en vuestros países. Bueno, puede ser. Bueno, lo que tenemos en el VPN es una red virtual privada, sin entrar en detalles técnicos, que tampoco es el objetivo de esta conferencia. Lo que tenemos cuando utilizamos este VPN virtual privada es que encriptamos todos los datos que nosotros transferimos a través de Internet. Lo que tenemos es que ocultamos nuestra ubicación y no dejamos rastro de lo que hacemos o visitamos a través de Internet. Pero lo que más nos interesa como psicólogos, más que no dejar rastro de lo que hacemos en estos mundos de Internet, es que cuando utilizamos un servicio de VPN es más difícil que alguien externo, que un hacker, pueda acceder a nuestro ordenador, que pueda acceder a nuestro Gmail, que pueda acceder a nuestro Google Drive. Y por eso es muy recomendable utilizar un servicio VPN. Bien, hoy en día hay un montón de servicios VPN y debéis tener mucho cuidado con ello, porque sí se ha encontrado que algunos servicios de VPN estaban vendiendo datos personales a ciertos gobiernos. Estos ciertos gobiernos se encontró que era Israel. Bueno, os hago una recomendación muy concreta, que es, en parte, es gratuita, es confiable, que podéis utilizar en vuestra práctica clínica privada y que yo, más allá de esta conferencia, os animo a menos a revisar y a explorar. Fijaros, este servicio VPN es el que tenéis aquí, os he puesto el enlace, un segundo, aquí, que es Proton VPN. Repito, es muy sencillo de utilizar, simplemente lo debéis instalar y una vez instalado, no sé si se verá bien, se ve una pantalla como esta. Y aquí lo que haremos será conectarnos a otro ordenador que no es el mismo, que es un ordenador de esta empresa Proton VPN, que es un ordenador seguro, encriptado, que nos permite, en definitiva, adaptarnos al Reglamento General de Protección de Datos. Bien, una pantalla como esta, muy sencilla, y lo único que deberíais hacer sería conectaros, clic en conectar a uno de estos ordenadores. A partir de aquí ya tendréis una conexión a Internet segura y encriptada. Después os daré mi correo electrónico, con lo cual, cuando estéis solos frente al ordenador utilizando estos programas y si tenéis dudas, bueno, me podréis escribir e intentaremos solucionarlo. Cuarta medida inicial básica, ¿qué os diría? Básica, obligatoria y fundamental que debéis tener en cuenta. Está en que debéis encriptar toda aquella información, todos aquellos documentos que tenéis en el ordenador y contienen datos privados, datos sensitivos del paciente. Debéis encriptar todos estos documentos y además hacer una copia de seguridad. Una copia de seguridad en un disco duro externo o en la nube. Bien, eso de encriptar de nuevo suena, ¿verdad? Algo súper difícil y súper complicado. Pero bien, ahora os daré una referencia también. Es gratis, esto es importante y es muy sencillo. Cuando hablamos de encriptar, también podemos hacer el paralelismo con la terapia presencial y convencional. En la terapia presencial, al menos en Europa, es obligatorio por ley, por normativa, tener un archivador físico, un archivador real. Este archivador físico y real debe tener diferentes cajones donde guardaremos los documentos en papel de los pacientes. Y finalmente debemos tener la llave para abrir y cerrar estos cajones. Es obligatorio por normativa. Y lo mismo ocurre cuando vamos al mundo digital. En este caso, en lugar de tener un archivador físico, tendremos un archivador digital, que no deja de ser una carpeta en mi ordenador. En esta carpeta, en el ordenador, tendré diferentes cajones y en este caso serán diferentes subcarpetas, una para cada paciente. Y finalmente, eso que decíamos de la llave de abrir y cerrar el cajón físico en el mundo digital sería encriptar. Encriptar, desencriptar, abrir y cerrar. Es muy sencillo, es gratuito y es simplemente conocer que esto existe y que lo debemos utilizar. Entonces, si queréis encriptar vuestros documentos, crear este archivador digital, hay diferentes herramientas, pero yo,
por su facilidad de uso y su nivel de confiabilidad, os recomendaría esta herramienta que tenéis aquí, que es cryptomator.org. Repito, Cryptomator os permitirá crear este archivador digital, crear los diferentes cajones o subcarpetas y cerrar y abrir estas carpetas, es decir, encriptar, desencriptar. Aquí tenéis el enlace, lo podéis descargar, instalar y utilizar. Y si queréis saber un poco mejor cómo lo podéis utilizar, y que dentro del congreso no me da tiempo de mostraros paso a paso cómo utilizarlo, si queréis, y más allá de la conferencia, podéis entrar a mi página web, a mi página de YouTube, que es la que tenéis aquí, Alzina Journet, y si entráis a mi YouTube, veréis algunos tutoriales. No sé si se ve bien. Aquí tenéis el tutorial de Cryptomator. Si queréis, ir ahí y ahí os muestro paso a paso cómo crear la carpeta, las subcarpetas, encriptar, desencriptar. Fijaros, en un vídeo que es 3-4 minutos. Con lo cual, transmitiros esta idea, que es gratis, y esto es importante, y que es muy fácil de llevar a cabo. Y finalmente, la última, no recomendación, sino obligación en salud mental, estamos en un ámbito muy sensitivo, está en utilizar sistemas, plataformas y aplicaciones que sean seguras, que sean encriptadas y que nos permitan mantener la confidencialidad de nuestros pacientes. Vamos a iniciar muy brevemente con el correo electrónico. Bien, en el caso del correo electrónico, no puedo ver vuestras caras, a ver si puedo ver caras. Bueno, en el caso del correo electrónico, fijaros, por normativa no podemos utilizar tal cual el Gmail. Yo cuando redacto un Gmail y adjunto documentos, pues no sé, en PDF, en el Gmail y envío un correo tal cual de Gmail, eso anda abierto por estos mundos y es muy fácil acceder a los contenidos, a los documentos que adjuntáis, etc. En definitiva, y a partir de hoy, no podéis utilizar Gmail tal cual con vuestros pacientes. Está prohibido por normativa. Pero aquí, bueno, os muestro dos alternativas que sí son seguras y que, por tanto, sí podríais utilizar en la intervención psicológica. Por un lado, una de estas alternativas está ya en Gmail. Y en Gmail hay un botón que siempre estaba ahí, siempre no, pero hace varios años. Siempre estaba ahí, que es el modo confidencial de Gmail y que nunca nadie le hace caso. Fijaros, si vais a escribir un nuevo correo en Gmail, fijaros que hay un botón, no sé si lo podéis apreciar, el penúltimo botón en la parte inferior del correo precisamente es el modo confidencial. Pues fijaros que si seleccionáis el modo confidencial, tenéis la opción de contraseña por SMS. Bien, si utilizáis esta opción, lo que haréis será tapar, encriptar el correo, enviarlo y enviarlo al destinatario. Entonces, cuando lo enviáis, y haréis después el ejercicio si queréis, debéis anotar el número de teléfono de este receptor, ya sea un paciente u otro profesional de la salud mental. A partir de aquí, el receptor recibe este correo tapado, no se puede acceder a los contenidos. Debe hacer un clic y al hacer un clic a este correo le llegará una contraseña SMS a su smartphone. Introduce esta contraseña y ya puede acceder a los contenidos. Con lo cual, esta sí es una opción que podéis utilizar. De todas formas, lo más recomendable no es utilizar Gmail en un contexto de intervención psicológica. Mi recomendación sería utilizar otro tipo de servicio de correo electrónico que sí sea por sí mismo seguro y encriptado. Y aquí tenéis una muy buena opción que es gratuita y que es la opción de ProtonMail. Entonces, si vosotros tenéis cuenta en ProtonMail, sí, os podéis registrar gratuitamente, y vuestro paciente o el otro profesional también tiene cuenta de ProtonMail, eso es todo, no debéis hacer nada más. Enviáis un correo seguro, encriptado, le llega al receptor y solamente se desencriptará cuando este receptor abra este correo electrónico. Esto es todo, no debéis hacer nada más. Ahora bien, si queréis enviar un correo electrónico de ProtonMail a Gmail, entonces sí hay un paso más que aquí, no sé si se aprecia, os lo he marcado de color rojo. A la hora de enviar este correo electrónico lo deberéis encriptar. Es este tercer botón que tenéis aquí. Encriptar significa simplemente poner una contraseña
que deberá conocer el receptor. Eso es todo. Lo mismo, ahora nos lo puedo enseñar por motivos de tiempo, paso a paso, cómo utilizar modo confidencial de Gmail o bien utilizar el ProtonMail. Es muy sencillo. Si queréis más información, en mi canal de YouTube, pues hay un par de vídeos con el modo confidencial de Gmail y el ProtonMail. Con lo cual, nunca más, a partir de hoy, utilizad el Gmail tal cual. En relación a la mensajería instantánea, tenemos algo parecido. Cuando pregunto a terapeutas qué tipo de servicio utilizan, bueno, no sé si os enteréis representados, pero la respuesta más habitual es el WhatsApp, ¿verdad? Yo creo que es el más habitual. De nuevo, deciros aquí que el WhatsApp no sería apropiado para utilizarlo en la intervención psicológica. WhatsApp tiene ciertos problemas de seguridad, no encripta los datos en el servidor de WhatsApp. Bueno, sin entrar en detalles técnicos, no podríais utilizar WhatsApp en salud mental. Y aquí de nuevo tenéis dos buenas alternativas gratis, que sí son seguras y que sí podéis utilizar en salud mental, que son las siguientes. Telegram, que probablemente pues ya lo conocéis, o la mejor opción sería la de Signal. Tienen un muy buen nivel de encriptación, que este es el primer punto importante, pero fijaros también en este screenshot que he puesto aquí. No entraremos tampoco en detalle, pero fijaros solamente en la cantidad de puntos. En esta cantidad de puntos podéis ver qué información cogen estas aplicaciones de vuestro smartphone. En el caso del Messenger, fijaros en este listado. Toda esta información os la, entre comillas, roban de vuestro smartphone. Fijaros en el caso también del WhatsApp, bastante información. Y fijaros en el caso de Telegram o Signal. Prácticamente no agarran, no cogen ningún tipo de información de vuestro smartphone. Por eso es la recomendación utilizar Signal o bien el Telegram. Y ya voy acabando. No sé si has escuchado el chat, a ver si lo puedo ver. Se aprecia, esa ponencia queda grabada, ¿verdad? Sí, Andrea, muchas gracias. Bueno, pues yo continúo, que si no me estaré pasando de tiempo. Bien, la última recomendación, vamos a la videoconferencia. En el caso de la videoconferencia, de nuevo comentaros. Según las actuales normativas, estaría prohibido utilizar, y aquí viene la información, no podríais utilizar Skype. Bueno, y cuidado no utilizar Skype también en vuestra vida cotidiana, porque el señor Skype, que no lo conozco, pero sí puede grabar todo lo que está pasando frente a la cámara. Con lo cual, cuidado con ello. No podéis utilizar Skype en terapia. No podéis utilizar el Meet de Google. Y no podríais utilizar incluso el Zoom. Aquí la pista que debéis tener en cuenta a la hora de elegir es, ¿este sistema de videoconferencia está accesible a todo el público? ¿Es un sistema de videoconferencia pop y gratuito? Y si la respuesta es que sí, como Skype, o Meet, o Zoom, etcétera, significa que probablemente no lo podréis utilizar en el ámbito de la salud mental. Pero aquí sí tenemos muy buenas alternativas que sí son seguras, sí son encriptadas y sí podéis emplear en el ámbito de la salud mental. Hay un montón de sistemas de videoconferencia seguras, pero bueno, normalmente me piden que me moje, literalmente, que me posicione y que dé una alternativa más concreta y específica. Pues bien, aquí no tengo intereses económicos. Mi recomendación, sin lugar a dudas, sería la plataforma de Fit.io. Aquí tenéis el enlace, Fit.io. Os podéis registrar gratuitamente. Además, hay varias horas de uso gratuitas y sería mi principal recomendación. Es mi principal recomendación porque lo que tenéis en Fit.io, por un lado, es una plataforma súper completa de gestión de vuestro centro, tanto sea un centro presencial, como mixto, como online. Si entráis, veréis, tenéis vuestra agenda o la agenda de los otros profesionales de vuestro centro, podéis determinar qué tipos de visita ofrecéis, el precio. La propia plataforma me va generando la facturación, que esto lo agradecemos y mucho los que somos autónomos. Podéis introducir las historias clínicas de los pacientes, de nuevo, de forma segura, de forma encriptada, etc. Y dentro de esta plataforma tan completa de gestión
de vuestro centro tenéis la videoconferencia segura. Y además se trata de una videoconferencia segura en la cual pues ellos no se han limitado pues simplemente a copiar lo que tenemos en Skype, sino que ofrecen diferentes opciones, posibilidades, funcionalidades creadas específicamente para el profesional de la salud mental, con lo cual vamos mucho más allá de lo que tenemos en Skype o Meet o el Zoom. Además, los precios son muy ajustados. El precio, y os estoy hablando de memoria, pero son como unos 19 euros al mes, incluye 10 horas de uso de la videoconferencia segura y a partir de aquí creo que son 2,5 euros la hora de uso de la videoconferencia segura, más o menos, no de la plataforma de gestión del centro que se puede utilizar de manera ilimitada, con lo cual precios súper ajustados y por eso recomiendo esta plataforma. Ya voy acabando. Otros ejemplos de plataformas de videoconferencia seguras y creadas en España, insisto en creadas en España porque todos los contenidos y menús, etcétera, están en castellano, son estas tres. Aquí tenéis 3 ejemplos que más allá de la conferencia, si queréis, podéis explorar, como son OpenTherapy, como son InPsyche y MentaBio. Estas son opciones más simples, no hay esta plataforma de gestión del centro y que os recomendaría si queréis hacer una videoconferencia segura de manera más ágil, aquí y ahora y quizá de manera más puntual. De nuevo, si me tengo que posicionar y mojar entre estas 3 opciones, os digo, son opciones ya de opiniones muy personales. Pero si os debo dar una recomendación más concreta, que es una cosa muy personal, yo os recomendaría la plataforma de MentaBio. MentaBio es muy parecido a Skype, lo único que es seguro, es legal y es muy fácil de utilizar si queréis hacer una videoconferencia segura aquí y ahora y de una manera más o menos rápida. Con lo cual hemos visto, bueno, más o menos en pocos minutos, las medidas que debéis tener en cuenta si practicáis la terapia online para poder preservar la confidencialidad de vuestros pacientes. Como os digo, intentad explorar estas herramientas. Si tenéis más dudas, hay algún vídeo tutorial por ahí en mi canal de YouTube y si no, ahora os daré mi correo electrónico. Pero bueno, para acabar, quiero ir un paso para atrás, ¿verdad? Me quiero ir otra vez al ámbito general de la ciberpsicología y aquí quiero acabar no diciendo que el futuro ya está aquí, porque es que eso no es así, sino que me gusta acabar al revés y diciendo el pasado ya está aquí, porque todas estas tecnologías existen desde hace un montón de décadas. Os diría que son tecnologías viejas, que son tecnologías vintage. Y lo que ha variado a lo largo de estas últimas décadas es que ahora son económicamente accesibles, que son muy fáciles de utilizar y que realmente, si las probáis, veréis que eso es así, os permiten mejorar la eficacia de los protocolos de intervención más tradicionales y basados en la evidencia. ¿Sí? Os doy las gracias por vuestra atención. Aquí tenéis mis contactos.